Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esta serie de predicaciones Conociendo a Jesucristo. Feliz sábado para cada uno de ustedes. El sábado, el mejor día de la semana, el día santo del Señor. En una ocasión, un joven que tenía mucho dinero se acercó al maestro y le preguntó: Maestro, para heredar la vida eterna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jesús le dijo: debe guardar los mandamientos de Dios, y empezó a enumerarlos. Y este joven le contestó: todos esos mandamientos he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo: hay una cosa que te falta. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la historia que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Oh, amigo que me escuchan esta noche, él no solamente se fue triste por sus posesiones, se fue triste porque no conocía a Jesús. El mismo Jesús dice en el capítulo 17 de Juan: y empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú y yo conocemos a Jesús, tenemos la vida eterna. En esta noche conoceremos más de Jesús. Así que gracias por acompañarnos, y quiero invitarte a que te unas conmigo para tener una corta oración a nuestro Dios. Oramos. Oh Dios Padre, bueno, santo, tú eres bondadoso, tú eres perdonador. Oh Señor, solo tú mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En este santo sábado, una vez más queremos escuchar tu palabra. Bendice, usa al pastor Roberto García, que al expresar tus palabras podamos conocerte y a la misma vez tener la vida eterna al conocer a Jesucristo. Bendice a nuestros amigos que nos oyen, a nuestros amigos que nos ven, y que las palabras expresadas puedan quedar en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Oh Señor, que nosotros cada día podamos conocerte más y vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos, es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana? Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica, y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Te suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión dijo: consumado es, y murió. ¿Qué día era? Un viernes. ¿Y el sábado? Reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos, la Biblia nunca indica que lo celebremos, y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos, es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado, es su día, Él decide cuándo, cómo y por qué, y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala
Tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Podamos regocijarnos en su presencia. Hoy tendremos el privilegio de analizar nuestro último tema de la semana. ¡Qué maravilloso! Hemos llegado al final del camino, así que gloria a Dios porque nos permitió tener suficiente voz para estar toda la semana proclamando y glorificando el nombre de nuestro Dios. La historia del himno que les traigo antes del tema de la noche es de una señora que nació en Connecticut. Cuando ella nació, el médico de cabecera de la familia no estaba en la ciudad y pasaba un médico itinerante, un falso médico. Y esa persona tomó su paciente, que era la niña, y le puso una cataplasma de mostaza en los ojos, que era que le dolían, estaba llorando porque le molestaban los ojos. Tan poderoso fue el efecto de la cataplasma de mostaza que la niña quedó ciega para el resto de su vida. Pero este no fue un obstáculo para que esta niña llegara a ser algo grande en la historia del cristianismo. Esta niña, cuando ya tenía unos 7, 8 años de edad, se sabía porciones enteras de la Biblia, incluyendo el Evangelio según San Juan. Su abuela, que la educó a los pies de su abuela, le cantaba himnos, le buscaba forma para que ella siempre estuviera contenta. Cuando jugaba en el campo, dice ella, que se guiaba por la sombra de los árboles. Por la sombra de los árboles para detectar a los amiguitos con los que ella jugaba, así que ella no se sentía al menos para nada. Pero su madre y su abuela, buscando solución para sus dificultades, la llevaron por todos los médicos de la ciudad, la llevaron a un instituto de ciegos en Nueva York, allá consultaron a un médico y le dijo que lamentablemente para su hija no había solución. Luego que ella pasó la adolescencia, se fue a Nueva York a estudiar en el Instituto para Ciego, cómo leer, cómo escribir en el Instituto para Ciego, y tan buena se dio que la dejaron como maestra en aquel lugar. Y allí conoció a Alexander Wallenstein, que se convirtió en su esposo, también ciego. Tuvieron una hija, pero al cabo de un tiempo la hija murió. Imagínense, 2 personas ciegas cuidando a un bebé. La bebé murió de una enfermedad y Fanny quedó llorando. Cuando tenía 42 años de edad, en el Instituto para Ciegos, conoció a Bradbury, uno de los mejores compositores de música cristiana de todos los tiempos, y este cautivó sus pensamientos y le inspiró a escribir himnos. Tan buena se dio en la escritura de los himnos que todavía hoy nosotros cantamos la música que ella hizo. Cantos como no me pases, no me olvides, Dios al pródigo llama, ama a tus prójimos, piensa en sus almas.
himnos. Donde quiera que usted mencione un himno, el nombre de ella está involucrado. Tantos himnos escribió que ya los autores de himnarios cristianos no querían darle participación porque ella escribía todos los himnos del himnario que ellos hacían. Y entonces empezó a usar seudónimos, más de 200 seudónimos diferentes para ponérselo a sus cantos, para ponerlo en los himnarios. Fanny escribió más de 8,000 piezas musicales que forman parte de nuestra himnología. Y si usted toma el himnario y empieza a cantar himnos que a usted le gustan, va a encontrar que si canta 10, por lo menos 6 o 7 son de la autoría de esta mujer ciega. Murió en Connecticut, en un sitio que le llaman Waterbury, y la ciudad le hizo una tarja con uno de sus himnos en la tarja: bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y viene el turbión. Estas palabras las puso la ciudad de Waterbury en Connecticut. El estado le rindió honor. Esta mujer conoció a 6 presidentes de los Estados Unidos y fue una de las primeras mujeres en hablar en el Congreso de la Nación. La historia es emocionante. Si usted algún día quiere comprarse el libro, hay un libro que narra la historia, varios libros que narran la historia de ella. Sería bueno que lo tenga en su colección y verá qué grandioso es Dios cuando usted decide dedicarle su vida. Y sobre todo después de los 40 años, usted que se queja que no ha hecho nada en la vida, creo que es el momento de hacer algo que tenga valor y que sea de consecuencias eternas. Vamos a escuchar una de las piezas musicales que escribió Francisca Crosby y que motiva nuestros corazones a la alabanza al Dios Todopoderoso. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas. Diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos. Con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Bien, amigos, gracias a Dios que tuvimos a esta señora que, aunque ciega, Dios le permitió cantar música para glorificar el nombre de nuestro Dios por siempre. En la audiencia de nuestro programa hoy está Miqueas Fortunato.
Miqueas Fortunato y yo trabajamos juntos en la época romántica de Radio Amanecer, cuando usted se gozaba la vida haciendo programaciones, y uno de los programas que hacíamos era Cantemos Nuestros Himnos, y todos los sábados cantábamos himnos, hacíamos la historia y la gente quedaba emocionada escuchando cómo se originaron los cánticos. A ver si me invita para que hagamos lo mismo en Esperanza TV, ¿verdad? Él es el gerente de Hope Channel Interamérica, así que Miqueas, gracias por estar con nosotros en esta programación. Bueno, vamos al tema de esta hora. Vamos a permitir que Dios hable a nuestros corazones y lo haremos invocando su presencia. Inclinamos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande y maravilloso que nos das de honrar tu palabra. Señor, gracias porque encontramos palabras para hablar de Jesucristo durante 7 días, Señor. Y todavía queda aún más, porque las cosas que Cristo hizo no todas se escribieron, pero las que se escribieron para nuestra enseñanza, para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, Señor, y queremos eso que está escrito, aprenderlo y practicarlo en nuestra vida, recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal, y esperamos, Señor, que tú puedas pronto venir a esta tierra a buscarnos para que vayamos a vivir contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la lección de este día no la dimos esta mañana porque su servidor está aquejado de salud. Yo no sé si ustedes sabían, pero se los voy a informar oficialmente aquí que mi hija menor salió positiva para el virus del COVID-19. Y ya tiene 2 semanas, ya está saliendo de las dificultades de eso, pero esta semana mi hijo salió positivo. Estamos todos aquí en la casa, así que estamos temblando porque Dios haga un milagro. Yo me hice la prueba el martes y todavía es la hora que no han llegado los resultados. Estamos preocupados porque no llegan, pero no estamos preocupados porque sabemos quién está al control de todo. Y yo voy a seguir predicando hasta mi último aliento que Dios me dé. Así que si usted ve que un día no aparecí, bueno, se desapareció el pastor García, pero se desapareció predicando su palabra, porque ha sido la constante toda mi vida desde que como adolescente conocí a Dios en la iglesia adventista de Osama, allá en la capital dominicana, y trabajé en Radio Amanecer por 9 años. Wow, 9 años de mi vida, haciendo programas como El Sábado, un día para recordar. Y hoy estaba predicando en una iglesia en la ciudad capital sobre las doctrinas adventistas, y llegaron a mi memoria todas esas cosas que yo había leído cuando era jovencito, que era un ávido lector, y todavía hasta el sol de hoy las cosas que aprendí en la juventud me acuerdo de ellas. Así que Dios pueda bendecirnos. Vamos a terminar el último tema de esta noche. Miren, vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo no sé si usted tiene su Biblia, pero este es el momento de salir a buscarla si no la tiene. Y vamos a buscar en la Biblia el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, y vamos a leer en Hechos capítulo 1 el versículo 11. Ayer yo tenía unos malestares que no sé cómo salieron los versículos bíblicos, pero hoy están saliendo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice, los cuales vamos a leer desde el 10 para entender el contenido. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Saben, ayer hablamos de una de las promesas más extraordinarias. Toda esta semana hemos estado hablando de promesas extraordinarias. ¿Qué promesa más extraordinaria? Que el Dios Todopoderoso diera su vida por nosotros. Qué maravilloso y extraordinario que Jesús se convirtiera en nuestro Salvador cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso cuando murió en la cruz del Calvario en sustitución de cada uno de nosotros como garantía por nuestra salvación. Qué milagro maravilloso que resucitó de entre los muertos, y como resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho, y tenemos la seguridad de que sus promesas son fieles y verdaderas.
Pero los discípulos que habían estado 3 años y medio con Jesús, aprendiendo desde el año 27 hasta el año 31, tuvieron que aprender a la mala, como dicen, con un excelente maestro que era Cristo el Señor. Pero aún así no aprendieron las esencias del evangelio. Todavía estaban preocupados. Jesús duró mucho tiempo con ellos después de la resurrección, recordándole, analizando la Biblia, trayendo para enseñarles que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Por lo tanto, los discípulos debieron haber estado preparados para su ascensión al cielo, porque era la garantía de que ese que había resucitado de los muertos tenía poder para regresar a su casa y garantizarnos que un día él volverá en las nubes de los cielos, porque él lo prometió. San Juan capítulo 14, otro de los versículos preciosísimos de la Biblia. San Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa que hizo Jesús, extraordinaria y maravillosa, esa promesa que le da sazón al cristianismo, porque Cristo está diciendo: miren, yo hice todos estos milagros que ustedes vieron, andaba haciendo milagros, sanando gente, todos esos milagros que él hizo eran buenos y eran una garantía de que lo que va a seguir es más bueno. Pero él se fue y dejó a los discípulos en esta tierra, pero antes de irse les hizo una promesa, les prometió que les enviaría al Santo Espíritu de Dios, el cual tomaría de lo suyo, está hablando Jesucristo, y se lo haría saber a los discípulos. Es por eso que cuando los discípulos estuvieron ahí en la ascensión de Cristo, unos días después llegó el Pentecostés. Y los discípulos recibieron en el Pentecostés la presencia del Espíritu Santo de Dios como lenguas de fuego que rodeó toda la casa donde ellos vivían, porque estaban unánimes y juntos. Y entonces Pedro, el que era impulsivo, el que no sabía leer, el que no sabía escribir, Pedro se para en medio de una multitud de todas las naciones que habían venido a celebrar la Pascua y da un discurso extraordinario que lo pueden escuchar en 14 nacionalidades diferentes, 14 idiomas diferentes, y les habla de el único mensaje que deberíamos predicar para que el mundo conozca: arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, yo vivo en un sitio que le llaman Providence. Fue fundada por un señor llamado Roger Williams y una señora llamada Ann Hutchinson. Vinieron a este estado para que todo el mundo en esta ciudad pudiera ser libre para adorar a Dios en la forma que ellos quisieran. No había ninguna restricción. Compraron la tierra y abrieron el camino para que todo el que fuera perseguido en Massachusetts pudiera venir aquí y adorar libremente. Dios mandó su Espíritu Santo. Y en este pueblo se hizo el famoso eslogan de una iglesia sin papa y un estado sin rey. De este estado salió la predicación del sábado a todo el nuevo mundo. De esta ciudad salió la libertad religiosa para todas las iglesias. Así que Dios abrió caminos donde no había, porque él ha ido preparando su pueblo, preparó a los discípulos y a aquellas personas que eran iletradas, que no tenían nada que hacer. El pobre Pedro, para escribir sus 2 cartas de San Pedro, tuvo que dictárselas a Marcos, porque él no sabía escribir. Y algunos teólogos dicen que el Evangelio según San Marcos debería llamarse el Evangelio según San Pedro, porque Pedro fue que le dio todas las notas a Marcos, aunque hay discusión sobre eso, porque Marcos dice que él estaba ahí presente. Pero había que demostrarlo, ¿verdad? Es especulación. Pero el pobre Pedro, que era iletrado, Juan, Boanerges le llamaban a Juan, hijos del trueno. Este Jesús extraordinario que hemos predicado esta semana está hablando de que es posible transformar el corazón y de un hijo del trueno convertirte en un hijo de Dios.
Este Jesús extraordinario que ascendió a los cielos y que los discípulos se quedaron tristes, mandó su Espíritu Santo y los discípulos llegaron predicando el evangelio hasta los confines de la tierra. Pablo, dice la tradición, llegó predicando hasta España. Todo el mundo conocido de sus días recibió la verdad del evangelio porque un grupo de personas sin ningún tipo de conocimiento llevaron lo que tenían en sus corazones, como dicen ellos mismos en Primera de San Juan, lo que hemos visto y oído. Esos anunciamos concerniente a Jesucristo, el Verbo de Dios. Si cuando nosotros predicamos y vamos a hablarle a la gente del evangelio de Jesucristo, predicáramos lo que hay en nuestros corazones, hace tiempo que el evangelio hubiera sido predicado al mundo entero. Jesús dejó su Santo Espíritu en representación suya. Lo dejó para que nos ayudara en el plan de nuestra salvación. Lo dejó para que nos guiara en el camino a la vida eterna hasta que Él vuelva. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Hasta que Él vuelva. ¿Y cómo estamos seguros de que Él va a volver? La primera vez que vino, Gálatas 4:4, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho semejante a los hombres, para sufrir la muerte y la muerte de cruz. Si Él cumplió su palabra la primera vez y todos los profetas profetizaron hasta Juan de que Él iba a venir la primera vez a cumplir su palabra, podemos estar 100% seguros que todos los profetas de este tiempo, desde ¿quién fue el primero? Juan en el libro de Apocalipsis, o Pablo, que tiene muchísimas profecías, o Pedro, que tiene profecías de que la tierra será renovada con fuego. Judas, versículo 7, que vino el Señor con sus santos millares, como profetizó Enós, séptimo desde Adán. Toda la Biblia está llena de cosas que nos hablan de que Él va a volver, no como lo hizo la primera vez, como un pobre mendigo, suplicando al corazón, tratando de convencer a los hombres de que se arrepientan. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el libro de Apocalipsis. Viene con una palabra en su manto, santidad a Jehová. Él es la santidad, Él es la justicia que se ofrece gratuitamente hoy a nuestros corazones para que alcancemos el privilegio de la vida eterna. Hermanos, yo tengo muchos años predicando este mismo mensaje. No quiero cambiarlo. Jesús va a volver porque Él lo prometió y como lo cumplió la primera vez, lo va a cumplir la segunda vez. Justo a la hora. Dios, dice el apóstol Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere invitarte a ti en esta hora para que tú seas parte del grupo que Él viene a buscar. Una y otra vez esta semana hemos dicho que la segunda venida de Cristo es el cumplimiento del sueño de un moribundo. Jesús le pidió al Padre, Padre, yo quiero que aquellos que me has dado, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús desea llevarte a vivir con Él para siempre, sin coronavirus, sin artritis, sin reumatismo, sin dolores de musculares, sin ningún cáncer, ninguna enfermedad, en un mundo eterno donde dice la palabra, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Y saben, el origen del gran conflicto entre el bien y el mal comenzó cuando Satanás en el cielo quiso ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 dicen que Satanás codició subir hasta el monte junto al norte en el Aquilón y deseó ser semejante al Altísimo. Le metió la misma idea en la cabeza a Adán y a Eva. Bien sabe Dios que el día que de él comieren serán como Dios. Ha sido el pleito eterno de los siglos que los seres
pecadores quieren ocupar el lugar de Dios en autoridad, en poder, en cosas que puedan mandar, pero el problema es que Dios no usa su autoridad de esa manera. Es cierto, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. La palabra es fiel en decir que Él tiene el poder y Satanás quiso anhelar ser semejante a Dios. Pero yo quiero invitarte a que vayas conmigo. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer en Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Estos se llaman versículos poderosos. Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oye bien, abre el entendimiento, abre la mente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben lo que significa esa palabra? Vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero Él ha querido por su misericordia volver a hacernos hijos de Dios. Y aún, versículo 2, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice el versículo 2, amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé si tú has pensado, quizás tú quieras parecerte al actor de la televisión, a la actriz de las telenovelas, al vecino de al lado que es un galán de televisión. Quizás tú quieras parecerte, qué sé yo, al científico, a la doctora que vive en la esquina de tu casa. Pero yo te estoy invitando en esta hora a que tú quieras parecerte a Cristo Jesús. Porque el anhelo de Él cuando Él vuelva es que tú seas semejante a Él, porque Él va a permitir que tú lo veas tal como Él es. Este ha sido el sueño de mucha gente, querido amigo. Muchos han descendido a la tumba con esta esperanza. Pero Jesús va a volver. Quieras tú o no quieras, Jesús va a volver. Creas tú o no creas, Jesús va a volver. Y tan segura y cierta es su venida que Tito 2:3 se lo llama la esperanza bienaventurada. Jesús va a volver. Aunque todos los ángeles malos se opongan y Satanás se pare en el medio del cielo esperando impedir el regreso de Cristo, Jesús va a volver. ¿Saben? Uno de los libros que más me gusta del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, comenzando a leer en el versículo 1. Vamos a leer 6 versículos que están primero y vamos a descubrir cuál es la razón de la venida de Cristo. Dice el salmista, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y sigue diciendo el texto, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará, versículo 4, los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Y el versículo 5 dice unas palabras gloriosas. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Querido amigo, puede ser que tu vida cristiana haya sido un desastre en esta tierra. Puede ser que tú pienses que no recibes nada a cambio de entregarte al Señor, que todo va de mal en peor, que las cosas son cada vez más difíciles, que este virus está acabando con tu vida, pero el Dios que prometió que Él va a volver y terminar con todo eso, va a volver a esta tierra. Él está preparado para venir. La gran pregunta es si tú y yo estamos listos para su venida. El Dios glorioso, majestuoso y extraordinario va a venir a esta tierra a buscarnos a cada uno de nosotros.
Saben, cuando leemos San Juan capítulo 14 del 1 al 13 en mi casa, yo siempre termino diciendo, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Todos los días estamos listos para ver que ese Dios glorioso va a cumplir su promesa, porque Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente esperando por ti, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Termino con estas palabras de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Comenzando a leer en el versículo 13 que citamos la noche de ayer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que murieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, verso 17, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amigo mío, Jesús va a volver. Tan cierto como que mañana saldrá el sol. Jesús va a volver. Él está preparado. Sus ángeles están iniciando las notas del himno de victoria. Los redimidos en todos los sitios y lugares glorifican su nombre en esta semana. Todos ellos proclaman que Dios es maravilloso y extraordinario. El diablo pensó que había cerrado todas las iglesias con este virus, pero Dios abría un altar en cada casa y sobre todo una iglesia en cada corazón. Querido amigo, acepta a Jesús en esta hora. Acepta este sueño maravilloso que Él tiene para ti. Él va a volver y va a volver a buscar a sus hijos para llevarlos al cielo. Va a levantar los muertos de la tumba. Ayer analizamos eso, ¿se acuerdan? Va a levantar los muertos, como dice Ezequiel 37, cada hueso irá con su hueso, cada carne con su carne, cada tendón con su tendón, y el espíritu soplará de los cuatro vientos y volverán a la vida los que una vez habían muerto. Y van a volver a la vida para irse a morir, a vivir con el Señor Jesús por toda la eternidad. ¿Sabes? Ahora los versículos llegan uno tras otro y eso hace que quizás yo pueda decirte un último versículo o versículos. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 hasta el 5. Vamos a leer. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el texto, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Yo no sé si te han hecho promesas alguna vez de que va a pasar algo extraordinario en esta tierra. A veces tú piensas que va a venir fulanito, sutanito a visitar tu casa, pero esta promesa es tan extraordinaria que Él prometió que va a venir para Él ser tu Dios y que tú seas su hijo. Finalmente dice el texto, versículo 3. Perdón, versículo 4, ya dijimos el 3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque parecen ritmo de poesía, ¿verdad? Ni clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y oigan lo que dice el versículo 5, que es la promesa maravillosa de un Dios extraordinario que hemos presentado en esta semana. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quizás tu amigo te hizo una promesa y falló. Quizás tu hermano, tu hermana o tu padre o tu madre te hizo alguna promesa y falló. Y has vivido toda la vida con el corazón amargado porque te hicieron algo que tú piensas que todavía debieron haberlo hecho diferente. He visto muchos casos de esto en mi vida pastoral. Pero Jesucristo no va a fallar. Sus promesas son fieles y verdaderas, porque Él empeñó su palabra. ¿Saben? Cuando yo era un adolescente, mi papá, que era de los viejos de la antigua, tenía un amigo. Nosotros vivíamos más o menos, él tenía un negocio en el sitio donde vivía, y decidimos mudarnos para la capital de la República porque mis hermanos habían repetido el sexto grado otra vez, porque no había más escuela dentro del pueblo. Y mi mamá convenció a mi papá de que dejáramos todo lo que teníamos y nos fuéramos a vivir a la ciudad. Mi papá decidió vender el negocio. Pero cuando decidió vender el negocio, nos dijo a nosotros, miren, yo le prometí a mi compadre fulanito de que él iba a vender por tanto, creo que eran como 14,000 pesos en esa época, un precio irrisorio por el negocio, y se lo dio de palabra. Mi papá, pero tú no vas a hacer un contrato. No, es mi compadre y nuestra palabra es ley. Y mi papá vendió una casa que todavía ese señor la tiene. Cuando yo fui a Santo Domingo hace un año, yo fui por ese lugar y todavía ese señor tiene ese edificio y sigue con su negocio ahí en ese lugar. Y la venta fue hecha de palabra y ninguno de los hijos, 8 hijos que tuvo mi papá y dos más que tuvo con otra señora, 10 hijos, nunca nadie se atrevió a cuestionar la venta de ese negocio que hizo mi papá, porque él dio su palabra. Es hora, querido amigo, de que tú des tu palabra de que vas a entregar el corazón en las manos de Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando entregamos el corazón a Cristo? Una escritora inspirada dice, mira, lo único que traemos, un corazón manchado por el pecado, triste, harapiento, humillado, para que Él lo transforme, porque nuestras justicias, dice el apóstol, dice el profeta, son como trapo de inmundicia delante del Señor. Como trapos de menstruación sería la palabra en español, pero Casiodoro de Reina, cuando estaba traduciendo la Biblia, no quiso usar una palabra tan dura y le puso trapos de inmundicia. Querido amigo, todo lo que puedas darle a Cristo es nada, pero has visto esta semana, todos los días, Él decidió pagar el precio por tu salvación. Y Él ha prometido que va a volver. Y cuando Él vuelva, quiere llevarte a vivir en las mansiones eternas y hacerte semejante al Altísimo. Noten, el sueño de Lucifer, el sueño de Eva, era ser semejante al Altísimo, pero nosotros, como dice un himno, llevaremos su nombre escrito en nuestras frentes. Porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es hora de que nuestra predicación sea contemplar a Jesús.